Bendecido sábado y bienvenidos de nuevo a Estudiemos Juntos con John. En este día nosotros vamos a empezar una nueva serie y va a estar basado en la carta de Pablo a los Colosenses. Nosotros vamos a hacer uno versículo por versículo, igual como nosotros hicimos a la carta a los Efesios, que esto fue hecho un tiempo atrás, y nosotros tocamos cada versículo de esa carta y pudimos entrar ahí bien profundo. Lo igual vamos a hacerlo aquí con esta carta. Ahora, antes de empezar, vamos a tener una oración. Gracias Dios por este día que tú nos has dado. Gracias por este nuevo estudio que nosotros vamos a empezar hoy, esta serie a la carta de los Colosenses. Esta carta nos puede enseñar a nosotros mucho y especialmente sobre tu hijo y dónde está tu hijo y dónde vive tu hijo. Te pido que durante esta serie tú me ayudes a poder entrar profundamente en cada versículo y tratar de sacarle el mejor jugo posible para que todos nosotros podamos crecer juntos en tu palabra y poder aprender de esta carta, que aunque sea simple, pero tiene mucho y mucho enseñanzas para nosotros. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día nosotros vamos a entrar a una nueva serie que va a ser basado en el libro de Colosenses. Este libro, que es más una carta a los colosenses, fue escrito por Pablo y esto fue escrito, si tengo bien entendido, durante el tiempo que él estaba en prisión. Él nunca en sí visitó esta iglesia, pero como vamos a ver, lo primero que voy a enseñar cuando ponga la Biblia en la pantalla es que él había oído sobre esta iglesia y el buen trabajo que estaban haciendo. Entonces, esta carta está así como empieza. Lo otro que quiero que recuerden, que esto lo cubrí en el estudio de Efesios, pero eso fue un tiempo atrás y a lo mejor nunca lo han visto, es que Pablo en sus cartas, él tiende a decir las mismas cosas, cubrir los mismos temas, aunque cada carta tiene sus partes que son específicamente para esa iglesia, pero el mensaje general está otra vez repetido y repetido y repetido. Pero lo bueno de esa repetición es que cada vez que él lo repite en una carta nueva, él lo dice de otra forma. Lo bueno de eso es que nosotros podemos ir a otras cartas de Pablo y ver la parte que tiene que ver con el tema que estamos tocando hoy y podemos entonces verlo como lo dice en otro lado. Él nos está contradiciendo, lo podemos poner junto y podemos tener una mejor amplia entendimiento de esta cosa. Lo que quiero que mantengan es solamente durante esta serie que vamos a tocar. También, como hicimos con Efesios, esta serie va a ser un versículo por versículo de la carta de Efesios y vamos a profundizar bastante en cada versículo. Quiero sacarle todo el jugo que le pueda sacar para que sea un estudio bien completo. A lo mejor algunas personas quieren que sea de un tema, otros quieren que sea de otro tema y así trato de cubrir todos los temas que se pudieran sacar. No que lo voy a sacar todos los temas porque puede ser que usted tenga un tema que yo no vi, pero tratar de sacar lo mejor posible de este estudio. Entonces, nosotros vamos a ir y empezar aquí ahora con el primer versículo de Colosenses, empezando el capítulo 1. Empezando en el primer versículo, empieza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo muchas veces, si ven sus introducciones, casi siempre empieza igual. Y en los primeros dos o tres versículos, casi siempre vamos a ver en cada una de sus cartas, no en todas, pero casi todas, que vemos una diferencia que la vamos a ver otra vez cuando lleguemos al versículo 3, que lo voy a repetir de nuevo, donde vemos que paz sea, gracia y paz, mejor dicho, sean a vosotros. ¿De cuántas personas? De dos personas, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, antes, ya se me estaba olvidando, quería dejarles saber aquí en el versículo 7, como dice aquí, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Todo lo que vamos a leer aquí, el evangelio, cual ellos entendieron, vamos a ver eso más en los próximos versículos cuando vamos leyendo esto, ese evangelio ellos lo aprendieron de Epafras, no lo aprendieron de Pablo, y Pablo, como vamos a ver, oyó sobre ellos y por eso es que le está escribiendo esta carta. Y por eso es que dije, no solamente porque lo que leí sobre la historia, sino porque la misma carta confirma la misma idea, que Pablo nunca, ¿verdad?, llegó a conocerlos a ellos en persona o a enseñarles a personas, sino fue por medio de
Epafras, que es el consiervo amado de Pablo en este caso Timoteo y todos con los que Pablo andaba. Continuando en el versículo 3, dice que siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como estaba diciendo Pablo en todas sus cartas, él siempre deja claro quién es Dios. Aquí vemos que él nos dice que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios no es otra idea y lo vamos a ver a medida que continuamos a esta carta, porque es que él lo dice de esta forma y por qué es que empieza siempre esas cartas y identifica quién es Dios y quién es Cristo. Todo esto tiene sentido porque la mayoría de las veces que nosotros vemos que Pablo escribe una carta, él se la está escribiendo a los gentiles. Y los gentiles, una vez, ellos eran paganos, pero ahora ellos son nuevos convertos que no vinieron del linaje de Israel. Y a ellos no le fueron concedidos la palabra de Dios desde mucho tiempo atrás, como le fue al pueblo de Israel o a los judíos en el tiempo de Pablo. Por ejemplo, si nosotros vamos a Romanos capítulo 2, versículo 17 al 20, aquí Pablo está escribiéndole más específico a los judíos mismos y no a los gentiles. Vemos lo que Pablo escribe. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los inductos, maestro de niños que tienen en la ley forma de la ciencia y de la verdad. Ahora, el punto específico que quiero que tomen de aquí es que uno le está hablando a los judíos. ¿Y qué está diciendo? Que ellos se apoyan a la ley porque ellos tenían la ley. Ellos conocían la voluntad y eran instruidos por la ley sobre quién es Dios. Una cosa que los gentiles nunca fueron hasta el tiempo que el evangelio vino a los gentiles. Y en el caso de este tiempo era por medio de Pablo, que era el principal. También vamos, si seguimos Romanos, el próximo capítulo 3, el versículo 1 a 2, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras, porque primero ciertamente le ha sido confiado la palabra de Dios. Otra vez, los gentiles no fueron. Esa era la ventaja que tenían los judíos que no tenían los gentiles. Es una de las razones por qué tiene sentido que cada vez que Pablo escribe una introducción, él toma el tiempo para definir quién es Dios y quién es Jesucristo. Y por último, vamos a aquí ver en Efesios capítulo 1, versículo 8 al 9, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahora, aquí le está hablando sobre los judíos, no los gentiles, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, el pueblo de Israel, en este caso los judíos que vienen de ese linaje, ellos tenían el misterio de la voluntad de Dios. Ellos conocían, eso se les fue dado a ellos cuando Israel fue formado. Entonces, cuando regresamos otra vez al versículo 3, es la razón por qué Pablo está reforzándoles a los gentiles que ahora por primera vez están recibiendo el Evangelio, están recibiendo el conocimiento del Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo. Nos dice, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él está reforzando la idea o el mandamiento que fue dado desde Deuteronomio Éxodo, desde mucho tiempo atrás, de que Dios es uno y quién es este Dios. Y Él es el Padre de Jesucristo. Vamos entonces a continuar con el versículo 4 al 6. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y continúa, pero vamos a parar aquí un momento. Vinándolo de último a primero, y eso que lo están viendo en la pantalla, pueden ver donde está subrayado en verde. Vemos que ellos llegaron a oír y conocer sobre la gracia de Dios en verdad. Este oír, el medio por cual viene este conocimiento, fue por medio de la palabra verdadera del Evangelio. Y esa palabra le dio a ellos una esperanza que está guardada en el cielo. El resultado de todo esto es la fe en Cristo Jesús. Esta esperanza que está guardada en el cielo es Cristo Jesús.
Él es la gracia de Dios y esto está en la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, cuando lo vemos así, de último para primero, vemos que esto es una cadena y después, cuando todo tenga sentido, lo podemos ver de primero al último. Es una cadena y toda esta cadena viene por medio del verdadero evangelio, por esa palabra de ese verdadero evangelio. Entonces, la pregunta que hay que hacerse, ¿cuál es el evangelio verdadero? Nosotros podemos verlo predicado durante el tiempo de las predicaciones que se daban a los gentiles por primera vez, y esto lo podemos ver en libro de Hechos, capítulo 8, empezando en el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Clicando en versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 14 a 16. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y en el versículo 25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Vemos aquí que la predicación del Evangelio verdadero fue predicado y las personas se bautizaron, pero todavía no sabemos en sí lo que se predicó y cuál era la condición para bautizarse hasta que lleguemos a los siguientes versículos que se encuentra en el versículo 35 al 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Este es el verdadero evangelio. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizaron. Vemos aquí que el verdadero evangelio es Jesús, y ¿quién es él? El evangelio de Jesús es el reconocimiento que él en verdad es el Hijo del Dios Altísimo. La condición del bautismo era el reconocimiento ese. No era solamente oír la palabra, pero reconocer y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Regresando a Colosenses 1, versículo 5, quiero que vean una cosa y la pregunta que quiero que se hagan es, ¿por qué es que Pablo enfatiza tanto aquí la palabra verdadera del Evangelio? Si vamos a Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, vemos la respuesta a eso. Dice aquí que estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llama por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La razón por la que él enfatiza tanto la palabra verdadera del evangelio es porque en el tiempo de Pablo, como vemos aquí en la carta de Gálatas, habían otros evangelios que no eran el evangelio verdadero, eran evangelios falsos, igual como hay hoy, siendo enseñados por todos lados. El evangelio verdadero es otra vez el conocimiento del Hijo de Dios y no doctrinas erróneas de evangelios falsos que dicen otra cosa diferente. Efesios capítulo 4, versículos 13 a 14 dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El fundamento del Evangelio, otra vez, es Jesucristo, es el conocimiento del Hijo de Dios y en eso es que nosotros debemos de llegar en unidad y en la fe.
Pablo también lo pone de esta otra forma en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Este es el evangelio verdadero, es oír la palabra verdadera del evangelio por revelación de Jesucristo y no de hombre, y creer que Él es el Hijo de Dios. Y cuando nosotros aceptamos eso, nosotros entonces somos bautizados, como vimos en el libro de Hechos, y recibimos el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo, nosotros estamos recibiendo a Cristo en nosotros. Es Cristo mismo, por medio de su Espíritu, que mora en nosotros. Y luego nosotros cubriremos eso, cómo Él mora en nosotros, lo más seguro en otro capítulo. Para poder expandir un poco en lo que yo acabo de decir, vamos un momentico a Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 12 y vamos a ver el 15 al 16 para que vea cómo Pablo mismo lo pone, cómo es el evangelio verdadero, cómo es que se fue recibido y por eso es que Pablo lo está explicando, lo está dando ese evangelio verdadero y cómo es que Cristo muere en nosotros. Dice aquí Gálatas 1, 11 al 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio verdadero no viene de doctrinas falsas que son inventadas por el hombre. Versículo 15 a 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me amó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, el evangelio verdadero que Pablo predicó no vino de hombre y por eso es el que estaba preocupado porque había evangelios falsos que estaban siendo dados. Y ese evangelio viene y revela al Hijo de Dios, Jesucristo, que está en Pablo en ese caso y debería estar en nosotros cuando nosotros aceptamos el evangelio. Regresando al versículo 6 en Colosenses capítulo 1, rápidamente dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios. Es verdad. Vemos aquí que ellos conocieron la gracia de Dios y ya eso nosotros lo conectamos, que es con Cristo. La gracia de Dios es Cristo. Está conectado. Pero para poder entender esto un poquito más, vamos entonces a ir a Juan capítulo 1 y leamos ahí para que veamos cómo es que Juan lo escribe. Vamos a leer entonces Juan 1, versículo 14 y 16 al 17. Y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estamos hablando aquí de Jesús, el que es el verbo, y él estaba lleno de gracia y de verdad. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Para reconectar otra vez, estamos aquí ahora viendo la gracia de Dios que los colosenses llegaron a conocer. Entonces, viendo lo que Juan estaba diciendo, que es el verbo Jesús está lleno de gracia, entonces esto me da un querer de saber más de lo que es la gracia de Dios, cual Pablo menciona, y también que Juan menciona, que vino por medio de Jesucristo. Nosotros sabemos que el principio del Evangelio de Juan nos habla del verbo, quien es Jesús, que estaba con Dios desde el principio, antes de todo. Si brincamos al versículo 4, dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esto aquí nos dice que en Jesús estaba la vida y esta vida es la luz de los hombres. Juan nos está diciendo que en Jesús estaba la vida y que esa vida era la luz de los hombres. Nosotros, estando muertos y en tinieblas espirituales, nosotros no tenemos luz, cual es la vida que estaba en Cristo. Y esto es la vida eterna que proviene de Dios, cual nos la mandó por medio de su Hijo. Cuando brincamos a versículos 9, nos dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esta luz, cual es la vida eterna, vino a este mundo por medio de Jesús. Brincando a versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, y de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces,
Es solamente por medio del recibimiento de la vida que estaba en Jesús es que nosotros podemos ser hijos de Dios. No hay ninguna otra forma. ¿Y cómo es que se recibe esta vida? Vemos de nuevo que la palabra verdadera del Evangelio nos dice que es creyendo en el nombre de Jesús. Ahora, no es solamente creer que Él se llama Jesús, pero es la autoridad que le fue dada a Él como el Hijo de Dios, como nos dice aquí en Mateo 28, versículo 18. Y a Jesús se acercó y le habló diciendo que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A Jesús se le dio toda potestad. Y eso es lo que significa creer en el nombre de Jesús, en creer en esa autoridad que a Jesús le dio, la autoridad que Jesús tiene, una autoridad dada por Dios su Padre. Todo esto gira alrededor que Jesús es el Hijo de Dios, que es lo que estamos viendo desde un principio. Esa autoridad, el bautizo, el recibir el Espíritu Santo, la gracia que vamos a ver, todo tiene que ver con aceptando y recibiendo a Jesús como el Hijo de Dios. En Juan 1:14 continúa diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí continuamos viendo que dice que Jesús estaba lleno de gracia. ¿Cuál es la gracia de Dios? Y ahora viene la parte que encuentro la más interesante, que está en el versículo 16. Otra vez nos dice, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Vemos aquí nosotros tomamos de la plenitud que es de Jesús y también nosotros vemos que esto es igual a decir que nosotros tomamos gracia sobre gracia. Encuentro esto todo interesante porque nosotros leímos que en Jesús estaba la vida eterna que iba a ser dada a los hombres. Otra vez en el versículo 16 nos dice que de la plenitud de Jesús tomamos todos, cual es equivalente a tomar gracia sobre gracia. Ahora, ¿qué es la plenitud de Jesús? Que está conectado con la gracia. Brincando adelante, para poder contestar la pregunta, nosotros vamos a ir un momentico a Colosenses capítulo 2, versículo 9, donde dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la edad. Entonces, vemos aquí que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la edad. Juan 1:16 nos dice que de su plenitud tomamos todos. En otras palabras, en Jesús está toda la plenitud de la deidad. Y de la plenitud de Jesús, nosotros también tomamos, o mejor dicho, Jesús nos da la deidad, cual es gracia sobre gracia. En otras palabras, por medio de Jesús, nosotros también podemos ser participantes de la deidad, cual es la naturaleza divina que está en Jesús. Esto Pedro nos dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, nosotros tomamos de Jesús su plenitud, cual es su vida divina, la gracia que Dios nos dio por medio de su Hijo. Continuando al versículo 17 de Juan 1. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este versículo aquí es un resumen corto de lo que vemos en Romanos capítulo 7 al 8, pero eso no lo vamos a tocar del todo hoy. Pero yo sí quiero tocar unos puntos en Romanos capítulo 8 para que puedan estudiarlo en su propio tiempo y ver la conexión aquí a lo que vemos en Juan 1. Yendo a Romanos capítulo 8, versículo 2, nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Vemos aquí que hay dos leyes, la que vino por medio de Moisés y la que vino por medio de Jesús, cual Juan dice aquí en Juan 1:17, que es la gracia y la verdad. Ya nosotros vimos que esta gracia sobre gracia es la vida de Jesús. Entonces, esto es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Antes de continuar, déme tocar un poquito más en esta terminología que por mucho tiempo hasta yo mismo no entendía tanto o no entendía muy bien hasta ahora que nosotros estamos estudiando
en este estudio, esta sección. Para mejor comprenderlo, lo que tiene que ver con la ley del espíritu de vida, hay que compararlo con la otra ley, que es la ley del pecado y de la muerte. Para resumir el punto que yo quería hacer cuando llegamos aquí sobre las dos leyes y cuál es cuál, si ya no lo saben, para poder continuar esta explicación sobre el espíritu de vida, a esa ley, la ley del pecado y de la muerte es la ley que vino por medio de Moisés, que nos habla aquí en Juan 1, versículo 17. La ley por medio de Moisés es la ley del pecado y de la muerte, pero la ley del Espíritu de verdad es la ley que vino por medio de Jesús, o la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesús. Y para que tengan un poquito más contexto, que nos vamos a tocar aquí, pueden ir al capítulo 7 de Romanos y ponerlo junto con el capítulo 8 y entonces lo van a poder ver un poco mejor. Pero continuando, vemos entonces que hay dos leyes. Una ley está en o adentro de Cristo, como lo dice aquí, en Cristo, y lo que quiere decir es adentro de Cristo, cual trata con el espíritu de vida, y la otra ley es la que nos enseña el pecado que está en nuestra carne y causa muerte. Y esa es la ley que vino por medio de Moisés, que tiene que ver con los 10 mandamientos. A diferencia de la segunda ley, la primera ley es el espíritu. Y este espíritu no es un espíritu muerto o de Satanás, como podemos ver mejor explicado y amplificado en Efesios capítulo 2. Para que no se me pierdan, porque sé que estamos caminando de Colosenses a Juan y ahora estamos en Romanos, quiero que recuerden que nosotros estamos aquí profundizando desde Juan capítulo 1, versículo 17, hablando sobre la gracia y la verdad que vino por medio de Jesucristo, que nosotros originamos esa pregunta o ese tema desde Colosenses capítulo 1, versículo 6, donde estamos hablando que ellos, la iglesia de Colosenses, conocieron la gracia de Dios. Y eso es lo que estamos mirando. La gracia de Dios que ellos conocieron es la gracia y la verdad que vino por medio de Jesucristo. Y ahora queremos saber exactamente qué es eso. Y vemos que eso tiene que ver con Romanos capítulo 8, que es el espíritu de vida que está en Cristo Jesús, que estamos bajo esa ley. Y todo esto lo digo porque ahora vamos a brincar a Efesios capítulo 2, que nosotros tocamos ya en el estudio de Efesios, pero esto que vamos a tocar aquí puede ser como un añadimiento para amplificarlo o expandir un poquito más en lo que se ocurrió en los estudios anteriores un tiempo atrás. Entonces, poniéndonos para atrás, a dónde íbamos, estamos hablando de la ley del espíritu de vida, y es esta ley del espíritu no es una que da muerte, sino es una ley que da vida. Y es el espíritu de vida que está en Jesús, la que nosotros tomamos de él, que es la gracia sobre gracia. Y ahora veamos aquí explicado en Efesios capítulo 2, empezando en el versículo 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vemos aquí en versículo 1 que nosotros, estando muertos por causa de la ley que vino por medio de Moisés, la que nos enseña el pecado, Dios nos da vida. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de recibir esa vida, cual Dios nos dio a nosotros, el espíritu de Satanás era el que operaba en nosotros. Continuando con el versículo 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo. Aquí nos está diciendo Pablo que Dios, aunque por medio de la ley de Moisés estábamos muertos, Él nos da vida por medio de Jesús, como vimos en Juan 1. Aquí Pablo nos dice que por gracia sois salvo. ¿Y cómo es que somos salvados? Por medio de esa vida que estaba en Jesús. La gracia de Dios es la vida eterna que Jesús trajo a esta tierra para que podamos tomar de Él. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por la vida en Jesús, cual es el espíritu de vida,
no de muerte, que está en Jesús, y por medio de la fe en Jesús como el Hijo de Dios, recuerden cómo recibieron el bautizo y el Espíritu Santo, el Evangelio verdadero que nos dice que Jesús en verdad es el Hijo de Dios en el libro de Hechos. Es por medio de eso que nosotros somos resucitados. Ahora, nosotros podemos ver y conectar eso también con Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11. Eso lo pueden hacer en su propio tiempo, no lo vamos a tocar aquí. Todo esto es un don de Dios y no se puede conseguir por obras. La salvación, la gracia de Dios, la plenitud de Jesús, la gracia sobre gracia, la vida eterna, el espíritu de vida, todo esto que es uno y lo mismo, solo se recibe por medio de la fe. La fe cual fundamento es Cristo Jesús, el conocimiento del Hijo de Dios. Regresando otra vez a Romanos capítulo 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La vida de Jesús es una ley. Su vida es el Espíritu de vida, no de muerte. Es esta vida la luz del hombre que gobierna en nosotros, que nos libra de la ley de Moisés, que solo trae muerte. Ahora, para que no haya confusión, estoy diciendo que los 10 mandamientos están abolidos porque ahora estamos bajo la ley del espíritu de vida, que es la vida de Jesús. No. Y este tema de lo que se hizo esta pregunta nos llevaría mucho más de lo que ya hemos cubrido en este estudio, y esto lo podemos dejarlo y hacerlo en otro estudio que pudiera ser que pudiéramos tocar sobre la ley de Moisés y el espíritu de la ley. Pero el punto que quiero enfocar aquí es que el espíritu de vida, ese espíritu es la vida de Jesús, es la ley de la vida de Jesús, que es vida y no muerte. Lo que puedo dejar de saber aquí, para no otra vez ampliar en ese otro tema que puede ser bastante largo, es dejar de saber que ahora es que tú tienes el Espíritu de Cristo morando en vosotros. Y estamos entonces andando conforme al Espíritu de Cristo, como vemos aquí en el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para que los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y por eso es que es Cristo, están en Cristo, el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de vida, esa ley en la que está en nosotros, por eso es Cristo que está morando en vosotros. Y si andamos con Cristo morando en vosotros, estamos andando no conforme a la carne, sino conforme como Cristo quiere que hagamos. Dice aquí versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya nosotros no andamos conforme a la carne. ¿Cuál es lo que el espíritu del enemigo quiere que andemos? Como nosotros leemos en Efesios capítulo 2, versículo 2, cuando dice que el príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No tenemos ese espíritu, sino tenemos el espíritu de vida, que es el espíritu que está en Cristo. Versículo 5 de Romanos 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos que han creído y tienen fe que Jesús en verdad es el Hijo de Dios, son estos que reciben el Espíritu del Hijo de Dios. Y son estos que son guiados por ese mismo Espíritu, cual es Cristo. ¿Creen que Cristo lo guiará en contra de la voluntad de Dios? Y por supuesto que no. Lo que nosotros tenemos aquí es algo mucho mejor que lo que el pueblo del Antiguo Testamento tenía. La ley que produce muerte vino por medio de Moisés, pero ahora nosotros tenemos algo mucho mejor. Tenemos el que venció el pecado en nosotros por medio de su Espíritu. Cuando nosotros andamos conforme al Espíritu, la justicia de la ley se cumple en nosotros por medio de quien ya condenó el pecado en la carne, como dice aquí en versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces mi pregunta a ti es, ¿qué es mejor? ¿La ley que vino por medio de Moisés, cual es débil en la carne, o el Espíritu de vida que condenó el pecado en la carne?
Entonces, ahora que nosotros vimos que la gracia que vino por medio de Jesucristo es su Espíritu, nosotros podemos entonces a regresar a Colosenses capítulo 1, versículo 6, donde nos dice que los colosenses oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Y esa gracia de Dios, como vimos, conectamos con el Espíritu, es la gracia de Dios, es Cristo. Ellos vinieron a conocer a Cristo, que es la gracia de Dios en verdad. Otra vez, versículo 4, vuestra fe en Cristo Jesús. Versículo 5, la esperanza que os está guardada en los cielos, la palabra verdadera del Evangelio, la gracia de Dios. Todo esto es Cristo Jesús. Por eso lo hicimos de abajo para arriba, pero ahora podemos verlo de arriba para abajo. Fe en Cristo Jesús es nuestra esperanza que está en los cielos. Esto lo oímos o lo sabemos por medio de la palabra verdadera del Evangelio, el Evangelio verdadero, y eso es la gracia de Dios, es Jesucristo. Regresando a cómo empezamos aquí este estudio, versículos 7 al 8, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Aquí termina en esta sección con los 7 versículos que Epafras era lo que estaban enseñando a los colosenses, cual también es considerado un fiel ministro de Cristo, por medio de cual lo más seguro Pablo aprendió sobre los colosenses. Versículo 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí hay un llamado bien importante. Pablo nos dice que desde que él aprendió sobre los colosenses, parte de sus oraciones para este grupo tenía que ver con dos cosas. La primera era que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y ahora yo pregunto, ¿hacemos nosotros esto todo el tiempo? Y aquí también me estoy reflexionando yo también en esto. Y lo segundo que Pablo estaba pidiendo era, o su segundo punto era, que ellos crezcan en el conocimiento de Dios. El primer llamado tiene sentido para todos, que es pedir por el conocimiento de la voluntad de Dios. Pero ¿cuánto el segundo llamado? Muchos de nosotros, si no todos que ven estos videos, llegamos aquí por buscar el conocimiento verdadero de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros vemos cada día a las personas en las calles que no tienen ningún interés de Dios? Y más peor todavía, en las iglesias. ¿Y cuánto de nosotros tratamos de hablarles y no tienen ellos ningún interés porque creen que otras doctrinas o mensajes son más importantes que el conocimiento del Dios verdadero? ¿Y qué de nuestros familiares, especialmente más cercanos, que cuando les queremos compartir se van? Pero como Pablo, cual fue guiado por el Espíritu Santo, nosotros debemos continuar de orar por ellos sin cesar. Esto que estoy diciendo es una lección que el Espíritu Santo también me está enseñando mientras yo estaba preparando este estudio. Nosotros tenemos que, aunque parezca inútil, continuar orando por esos, especialmente esos que son cercanos a nosotros, para que ellos puedan tener un interés y venir al llamado y cumplir el llamado que Pablo está pidiendo aquí, que ellos sigan creciendo en el conocimiento de Dios, que tengan ese deseo de conocer quién es el Dios verdadero y no ser guiados por evangelios falsos, doctrinas de todo tipo de viento. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿A quién aquí dice Pablo es el que le debemos dar gracia? Es a Dios quien es el Padre. Es el Padre que nos hace aptos por medio de su Hijo. Es el Padre que nos liberó de la potestad de las tinieblas en mandar a su Hijo a morir por nosotros para que podamos recibir la vida de su Hijo y ser adoptados como hijos de Dios. Dios hizo y dio todo lo que podía en dar su Hijo por el rescate de la humanidad. Es su propio Hijo lo más cercano que Él tiene y por esa razón tanto se repite el mismo tema en la Biblia. De esto es basado el verdadero evangelio
que estamos aquí tocando. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Terminando aquí en Colosenses 1, versículo 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Padre nos libró por medio de su Hijo y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Vamos entonces a tener una oración para poder concluir. Gracias Dios, por este estudio que hemos empezado. Te pido que, como llamado de Pablo a los colosenses, que el llamado también sea extendido a todos nuestros familiares y también a nosotros. Primeramente, que nosotros podamos tener conciencia de lo que Pablo dijo y buscar por tu voluntad todos los días y en todo lo que hacemos. Y segundo, también te pido por esos familiares de nosotros, esa amistad de nosotros, los que están en el mundo, que puedan querer y tener un conocimiento de ti, para que conozcan a ti y la gracia tuya, que es tu Hijo, que tú nos has dado por medio de tu Hijo, que es su espíritu, su vida. Es Jesús, el Hijo de Dios, que nosotros tenemos que conocer y poder recibir para que podamos ser adoptados como hijos tuyos. Es esa palabra verdadera del Evangelio y no las falsas doctrinas que nos enseñan por todo lado, la que nosotros necesitamos. Que nosotros podamos ser como los colosenses, que podamos aceptar a ti y a tu Hijo para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo y podamos hacer las cosas como tú quieres, hacer tu voluntad por medio del Espíritu de vida que está en Jesucristo. Gracias a todo lo que tú has hecho por nosotros y también por esas almas que se van a convertir, igual como los colosenses. Especialmente pedimos por nuestros familiares. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí entonces nosotros terminamos con la primera parte de Colosenses 1, que es la primera mitad. En el próximo estudio vamos a continuar con la segunda mitad y vamos a ver también durante esto más sobre la gracia de Dios, más sobre Cristo y más Cristo en nosotros. Y también creo que vamos a ver un poco sobre la ley de Moisés, la ley del Espíritu de vida, a medida que vamos por estos estudios. Que les pido a ustedes que tengan un bendecido sábado y también una feliz semana y hasta el próximo estudio. Bye.